invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a trabajar en nuestra página 228. Recordemos que seguimos en nuestro tema de las propiedades de la media y la mediana. Nuestra página 208, el problema nos va a decir lo siguiente. Nos dice que en una empresa se sostiene un debate sobre el salario de los trabajadores. El representante sindical pues nos va a afirmar que cada trabajador va a recibir en promedio 15,000 pesos mensuales. El gerente va a decir que van a recibir en promedio un salario de 35,000. Y por último, el contador nos va a decir que van a recibir un salario de 18,750 pesos mensuales. Estas afirmaciones se realizaron con base a los siguientes salarios mensuales de los trabajadores de la empresa: 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 17,500, 20,000, 22,500, 30,000, 75,000 y 125,000. Vamos a ver qué nos pide cada inciso de nuestro problema. Mi inciso A me va a preguntar en qué medida de tendencia central está basada cada afirmación. Así que nosotros vamos a tener que calcular su moda, su mediana y su media. ¿Cómo vamos a calcular la moda? La moda nosotros sabemos que es el dato que más se repite. Como ven ustedes aquí yo ya tengo mi conjunto de datos. ¿Qué dato es el que más se repite del conjunto de datos que me dieron? El dato más repetitivo es el 15,000. Entonces mi moda va a ser de 15,000. Ahora voy a calcular mi mediana. ¿Cómo voy a calcular mi mediana? Voy a tener que ir eliminando cada uno de los extremos de mis datos para ver cuál me queda en la parte de en medio. En este caso me quedaron dos datos en medio. ¿Qué hago cuando yo tengo dos datos en medio? Voy a promediarlos. Entonces estaría sumando 20,000 más 17,500 entre 2. Mi mediana va a ser igual a 37,500 entre 2, lo cual me va a dar 18,750. Y por último, mi media. ¿Qué voy a hacer yo para calcular mi media? Para yo poder calcular mi media tengo que sumar todos mis datos y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces voy a dividir entre 10. Voy a sumar 15,000 más 15,000 más 15,000 más 15,000 y así sucesivamente. ¿Cuánto me va a dar?
me va a dar mi sumatoria 350,000. Entre 10, mi media me va a dar un valor de 35,000. Ahora sí vamos a ver a qué datos se refería cada una de las personas. Si nos regresamos a lo que nos dice mi problema, me va a decir que el representante sindical afirmaba que eran 15,000 pesos. ¿A cuál de nuestros datos de tendencia central equivalen esos 15,000 pesos? A mi moda. Entonces, el representante sindical se basó en mi moda. Después nos dice que el gerente dijo que tenían un sueldo promedio de 35,000. Entonces estoy hablando de mi media. Mi gerente se basó en mi media. Y por último dice que el contador dijo que era de 18,750. Entonces el contador se basó en mi mediana. Aquí ya nosotros tenemos mi inciso A. Vamos a ver qué nos pide mi inciso B. Ahora vamos a ver qué nos pregunta mi inciso B. Mi inciso B me dice, ¿cuál de estas tres tendencias consideras tú que es la más indicada para analizar esta situación y por qué? Aquí ustedes me van a poner su opinión sobre ustedes, si ustedes creen que es más representativa la moda, más representativa la mediana o más representativa mi media. Y me van a explicar por qué razón piensan ustedes que esta es la más representativa. Ahora vamos a ver qué me dice mi problema número 2. Mi problema número 2 me dice que mi contador afirma que la media del salario de los trabajadores se va a ver afectada por el sueldo del director, que es de 125,000, algo que no va a suceder con la mediana. Me pregunta, ¿qué piensas de la opinión del contador? ¿Crees que si yo quito mi sueldo de 125,000, se va a ver afectada la media y la mediana? Vamos a ver. Ahora, ¿cuál va a ser mi media? Para calcular mi media, voy a volver a tener que hacer toda mi sumatoria. Si ustedes recuerdan, a mí me daba un total de 350,000. Si yo le quito esos 125,000, voy a tener un total ahora de 25,000 entre 9 datos ahora, porque le quité uno de los datos. Ahora voy a tener yo una media de 2,500 y no 3,500 como lo tenía antes. Ahora vamos a calcular mi mediana. Mi mediana, ¿cuánto va a ser? Voy a quitar este. Vamos a ir quitando y ahora sí me quedó un valor en medio. ¿Cuál es mi valor de mi mediana? Va a ser igual a 17,500. Entonces vemos que sí se nos vieron afectados mis valores, porque mi media anterior era de 35,000. ¿Qué pasó si yo le quito el sueldo de 125,000? Bajó a 25,000 y mi mediana anteriormente era de 18,500. Al yo quitarle el sueldo de mi gerente, me bajó a 18,500.
por lo cual nosotros estamos viendo que sí se vio afectado por el sueldo de mi gerente. Mi inciso B de mi problema número 2 me va a pedir que calculemos la desviación de cada uno de mis datos con respecto a la media. Es decir, vamos a restar cada dato con mi valor de mi media. Posteriormente, vamos a sumar todos los resultados. Cuando yo calculo mi desviación estándar, siempre voy a tener que usar valores absolutos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a usar un valor absoluto que no voy a tomar en cuenta su signo y todos los voy a tomar como si fueran positivos. Entonces, vamos a ver. 15,000, nosotros teníamos aquí que mi media era de 25,000. Si yo a 25,000 le quito 15,000, ¿cuánto me va a quedar? Me van a quedar 10,000. Si le quito 15,000, nuevamente me quedan 10,000. Aquí me van a quedar 10,000. Me van a volver a quedar 10,000. A 25,000 yo le quito 17,500. Me van a quedar 7,500. A 25,000 yo le quito 20,000, me van a quedar 5,000. Si a 25,000 le quito 22,500, me van a quedar 2,500. A 25,000 le quito 30,000, me van a quedar 5,000. Y finalmente a 25,000 le quito 75,000, me van a quedar 50,000. Vamos ahora a sumar todos estos valores. Vamos a sumar 4 veces 1000 más 7,500 más 5,000 más 2,500 más 5,000 más 50,000. Me da un total de 74,000. Esta va a ser mi desviación estándar. Ya tengo yo calculado ahora mi inciso B. Vamos a ver qué nos pide mi inciso C. Mi inciso C me dice que de acuerdo con estos datos, si yo agrego dos salarios, uno de 2,500 pesos mayor a mi media, ¿cuál deberá de ser el otro valor para poder conservar el mismo valor de mi media? Es decir, yo a estos datos voy a sumarle 2,500 más. Entonces le voy a tener que agregar un dato de 27,500. ¿Ustedes qué creen que tenga yo que hacer para que mi media se siga conservando en el mismo valor? ¿Qué va a pasar si yo aquí le agrego este dato de 25,500? Vamos a ver, yo tengo que mi fórmula de mi media va a ser igual a la sumatoria de mis datos sobre el número de mis datos. Aquí yo voy a tener un dato que voy a llamar X. Entonces, de pasar a tener 9 datos, yo voy a tener 11 datos. Yo sé cuánto quiero que valga mi media. Mi problema me dice que no quiero que el valor de mi media cambie y tiene que seguir siendo de 25,000. Conozco el número de mis datos, que son 11. Pero de aquí yo no sé cuánto me va a dar la suma de mis datos. Porque voy a tener esta suma que me daban 225,000 más 27,500, que es uno de mis valores que me dan. Yo voy a tener un total de 252,500.
Pero a estos 252.500 yo le quiero sumar un valor más, que desconozco cuál va a ser el valor, pero yo quiero que mi media sea esta. Nosotros ya hemos trabajado ecuaciones así. ¿Recuerdan qué era lo que hacíamos nosotros cuando teníamos una X? Tenemos que buscar la forma de dejarla sola. ¿Cómo la voy a dejar sola? Voy a borrar esto de acá arriba. Para yo dejar este valor de X solo, lo que tengo que hacer es que lo voy a despejar. ¿Cómo voy a despejar? Este 11, ¿qué está haciendo de este lado? Está dividiendo. Entonces lo voy a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces me va a quedar 11 por 25.000. Va a ser igual a 252.500 más X. Vamos a hacer primero esta operación. 25.000 por 11. Me va a dar 275.000. ¿Qué está haciendo este valor? Está sumando. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado del igual? Si está sumando, va a pasar restando. Entonces, yo le voy a tener que restar 252.500 y me va a dar igual a X. Vamos a hacer esa operación. Me dio un valor de 22.500. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que agregar a mi conjunto de datos para que mi media siga siendo de 25.000? Pues tengo que agregar dos valores de 22.500. Esa sería la respuesta de mi inciso C. Y con esto nosotros estaríamos terminando la actividad del día de hoy. Ustedes como tarea deberán de realizar el resto de mi actividad. Con esto cerraríamos nuestra clase. Si queda alguna duda, pues háganmela saber, debido a que pues ya estamos próximos a cerrar, a terminar nuestro libro, y para poder abordar todas las dudas y poder resolverlas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente.